buenos días, amada iglesia. Les damos la bienvenida desde nuestro templo. Hoy día domingo, primer día de la semana, lo estamos separando para adorar a Dios. Les invito a separar este tiempo y juntos poder adorar a nuestro Dios. Al Señor, alabemos al Señor, alabemos al Señor, alabemos al Señor. Destruir toda potestad y traer luz en la oscuridad, para rescatar al hombre de pecar, es el evangelio de Dios, para proclamar al hombre libertad, nueva vida al que no puede más. Para los que lloran nació Jesús, es el evangelio de Dios. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, es el evangelio de Dios. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, es el evangelio de Dios. Para redimir a su pueblo de toda lengua, tribu y nación,
derramó su sangre por su amor. Es el Evangelio de Dios. Él resucitó, la muerte venció, cual ladrón en la noche vendrá, y para siempre con su iglesia reinará. Es el Evangelio de Dios. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria. Es el Evangelio de Dios. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria. Es el Evangelio de Dios. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria. Es el Evangelio de Dios. Y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria, y a Dios sea la gloria. Es el Evangelio de Dios. Es el Evangelio de Dios. Es el Evangelio de Dios. Queridos hermanos, Dios les bendiga. Hoy estamos a vísperas del bicentenario de la independencia del Perú. Y hoy día quiero compartir una pequeña reflexión sobre la historia de nuestra independencia y qué tiene que ver esto con nuestras vidas. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, te damos gracias por la oportunidad de hoy día estamos teniendo este servicio de adoración y poder meditar en tu palabra, pero también quisiéramos meditar un poco la historia y que a través de la historia y tu palabra podemos aprender lecciones espirituales para nuestra vida y para nuestro país. En el nombre de Jesús te rogamos así. Amén. Bien, hermanos, estamos a un día de conmemorar 200 aniversarios de la independencia de Perú. El curso de historia era uno de los cursos que más odiaba porque no me gustaba memorizar y aprender fechas de personas muertas, batallas, y fechas de aquí, fechas allá, lugares y todas esas, ¿no? Para memorizar no le veía sentido. Hasta que cuando acepté a Jesucristo me di cuenta que cuando empecé a leer la Biblia se hablaba mucho de historia, en especial de Israel, en el tiempo de Jesucristo, en el tiempo del Imperio Romano, de Israel, etcétera, los tiempos de Herodes, ¿no? Del Imperio Romano. Luego cuando empecé a leer el Antiguo Testamento me di cuenta que había toda la Biblia, el tiempo de Egipcio, de Babilonia, Asiria, las guerras entre otras naciones, entre los gobiernos, los reinados, toda era historia. Y me di cuenta que la historia era muy importante. Si la historia no fuese importante, no tendríamos la Biblia prácticamente. Así es que Dios cambió mi actitud hacia la historia y comenzó a verlo de una perspectiva diferente. Hoy día quiero hablarles un poco de la historia del Perú, un poco de la historia bíblica. Y esto que tiene que ver con nosotros. Esperamos que estas reflexiones nos puedan ayudar un poquito. En el siglo XIII al siglo XVI, o sea, 1200 a 1532, fue el tiempo, en el Perú fue el tiempo del incanato, del imperio incaico, que termina el imperio incaico con la conquista por el español Francisco Pizarro en el año 1532. Así que desde el año 1532 que Pizarro toma el control, conquista el Perú, toma preso a Atahualpa, ¿no? Y finalmente lo hace matar, le quita todo el oro que puede y toma el control. Desde aquel entonces, 1532, hasta el año 1821, el día de la independencia oficial, formal del Perú, pasaron 289 años, ¿no? Formalmente.
Esos 200, casi 300 años, Perú estuvo bajo la dominación española, bajo explotación, humillación, abuso. Se diezmó mucho a la población, se mató a muchos indígenas, que la población disminuyó tanto y no había quien trabajara en las minas, en la agricultura, que se decidió traer mano esclava, mano negra, para hacer esos trabajos. Eso fue en el siglo XVI, cuando se trajo esclavos negros del África. Ya antes de la independencia hubieron algunos intentos de sublevación conocidas por Tupac Amaru II y Tupac Inca Yupanqui, pero antes, durante estos casi 300 años, hubieron otras sublevaciones a los inicios de la conquista y luego a los finales de la independencia hubieron, pero siempre fracasaron, fueron acabadas porque el imperio español, el virreinato los realistas tenían un ejército muy magnífico, muy poderoso, que siempre socavaban cualquier sublevación que había en Perú. Y entonces ya se habían liberado en el norte, ¿no? La Gran Colombia, donde son 3 naciones, ahí, ¿no? Venezuela, Colombia y Ecuador, y el sur ya estaba ya independizado Argentina, y luego fue Chile. Entonces faltaba el Perú independizarse, y los libertadores sabían que mientras hubiera ejército, virrey, una colonia española ahí, y en especial la más importante, la de Perú, la independencia de las otras naciones no estaba garantizada, asegurada su permanencia. Así es que vamos a hablar pues un poco de la independencia de Perú. Es bien interesante, la independencia de Perú está íntimamente ligada a un personaje muy querido por nuestro país. Este personaje, ¿a quién me refiero? A don José de San Martín. Don José de San Martín, tal vez algunos no sepan, o sí sepan, él nació sí en Argentina, pero era de padres españoles, militar todavía. Cuando San Martín, a los 6 años, todavía un niño, se le manda de regreso a España, y en España recibe desde muy pequeño educación militar. Y desde muy pequeño, que cuando él se gradúa, entonces él participa en muchas gestas militares que en España emprendió en África, en Europa, contra Portugal, Inglaterra, y finalmente contra misma Francia, ¿no? Que había tomado, la había conquistado, se había invadido a España. Y entonces San Martín, muy joven, él gana mucha experiencia y participa en muchas batallas. En todos esos tiempos, en las batallas que él paraba mucho en Europa, porque estas batallas eran en Europa, los historiadores creen que él tuvo contacto, ¿no? Saben que tuvo contacto con gente de Europa con pensamientos libertarios para Sudamérica. Esos pensamientos no solamente había en Europa, ¿no? De derrocar las monarquías y entrar los pensamientos liberales, ¿no? La democracia, la república. Y entonces San Martín, él escucha de este tipo de pensamientos liberales y afecta su corazón, y él decide un día renunciar al ejército español, por la cual había dado muchos años de su vida luchando. Finalmente él deja el ejército español, viaja a Inglaterra, y de Inglaterra luego viene a Argentina. Argentina, para aquel entonces, justo unos años antes, se había autodeclarado independiente de España, sin grandes luchas ni nada, porque ya el poder español se estaba debilitando, ¿no? Y entonces, mucho por aquí y por allá, y entonces Argentina fue uno de los primeros en independizarse, y es ahí cuando San Martín regresa y él pone sus servicios a disposición. Obviamente, al saber que había luchado, que él fue un militar de alto rango en España, luchó por España, obviamente no va a ser un infiltrado, ¿no? No iba a ser una persona que quería trabajar por los realistas y
y voltear pastel, ¿no? Así es que pasa un tiempo y finalmente se gana la confianza del gobierno de turno de Argentina y le dan la autoridad y aceptan la propuesta de él. Decía que para consolidar la independencia de Argentina, de Latinoamérica, que ya estaba en el norte con la Gran Colombia, estos tres países, Venezuela, Colombia y Ecuador, y el sur, necesitaba consolidarse más. Y el plan era ir a Chile y de Chile a Perú, liberar Chile y ayudar luego al Perú, independizar al Perú. Aceptan. Y así es que San Martín, con su ejército argentino, llega a Chile, lo independiza, y Chile, una vez independizado, manda también, se arma un ejército de chilenos y van desde el mar hacia el Perú para ahora libertar al Perú. Y ahí en la travesía del Perú, pues Perú tiene sus primeras batallas marinas, ¿no? Contra el ejército, contra la marina realista, y es vencida. Así que Perú tiene control del mar. San Martín llega al norte, se va a Paracas, y de Paracas con su ejército, entonces tiene distintas conversaciones, etcétera. Pero desde el norte, entonces, y Argentina al sur, entonces ya, diríamos, el virrey de aquel entonces, la Serna, se sentía acorralado, ¿no? Así que San Martín, estando en Paracas en el año 1820, un año antes de la independencia, unos meses antes, hace pues un avant-premier, ¿no? Un avance, y da una declaratoria así un poco informal, y declara la independencia ahí en Huara, ¿no? Hace unos años viajé ahí y conocí el balcón en el cual San Martín declaró la independencia. Y luego, distintas ciudades del Perú, del norte del Perú, etcétera, etcétera, Trujillo, Cajamarca, Lambayeque, etcétera, fueron declarándose la independencia. Así que la costa norte se fue independizando poco a poco. Ante esa situación de tanta sublevación, independencia, el virrey de aquel entonces tiene miedo, pues, ¿no? Y huye, y se va a Cusco con todo su ejército y deja Lima. Lima ya sin la presencia de los reyes, del virrey, ni su ejército. Así es que San Martín y su ejército tiene toda, pues, digamos, las puertas abiertas, las condiciones dadas, e ingresa al Perú recontra, tranquilo, normal, sin mediar batallas, disparos, luchas, y entra libremente, habla con los líderes de aquel entonces, los criollos, los descendientes de españoles, y conversan, y finalmente hacen una acta unos días antes de la independencia, y lo firman ellos, y el día 28 de julio de 1821, San Martín, en la plaza de Armas, declara la independencia del Perú, que todo buen peruano hemos estudiado en nuestro colegio el día de la independencia. Bueno, y entonces se declara la independencia en el año 1821. ¿Realmente Perú quedó independizado? No. Había todavía el virrey no había dejado, pero no quería rendirse. No de rendirse, sino quería recuperar el virreinato, todo el dominio de la nación. Así que está que lucha aquí y allá. Así que se tardaron desde el año 1821, desde la independencia formal, realmente desde 1820, hasta el año 1824, el 9 de diciembre, en la última batalla, allá en Ayacucho, también una ciudad que viajé hace unos años, y pude ir a la explanada y vi el obelisco y al museo de sitio, de la última batalla, ¿no? Ropas de los soldados de aquel entonces, etcétera, en donde finalmente el último ejército realista español son vencidos, y se declara finalmente la rendición del virrey, y ellos finalmente tienen que irse. Si bien el proceso de la independencia duró esos
todavía habían resistencias acá en Callao, en Lima, y no se fueron totalmente. Pasaron años más después del año 1824 para que finalmente no hubiera ni una sola resistencia, pero formalmente la última batalla fue en el 24, pero la independencia formalmente fue el 21. Bien, en resumen, ¿qué cosa puedo decir sobre la independencia de Perú? Fue dominada por casi 300 años y no pudimos liberarnos por nuestra cuenta. Se requirió la ayuda de personas claves como don José San Martín, un argentino, y los ejércitos de Chile, de Argentina y de la Gran Colombia, o sea, Venezuela, y peruanos. Un conjunto de todos estos lograron, y en un proceso que duró desde el año 1820 al 1824, para que finalmente se consolidara la independencia. No fue una fecha puntual, un día exacto, y en donde todos fuimos independientes automáticamente. Fue un proceso en donde poco a poco lugares geográficos, políticos, que se fueron conquistando. La historia de la independencia de Perú está estrechamente relacionada a esto, pero también yo quiero hablar de la historia de Israel, que tiene que ver también con nuestra historia espiritual. José, el hijo de Jacob, él fue uno de sus 12 hijos de Jacob, el penúltimo. Él fue vendido como esclavo y llegó a convertirse por providencia de Dios en el gobernador de Egipto. O sea, después del faraón, él era la persona más importante. Y él gobernó de tal manera que lo llevó a la prosperidad, a la estabilidad. En el momento que había escasez y hambruna, Dios lo puso en ese lugar para que él pudiera, con su don especial que Dios de interpretación sueño, darle esa posición. En el tiempo de hambruna supo acopiar alimento y en el tiempo de prosperidad, acopiar alimento, y en el momento de escasez, de lo que ahorraron, pudieron ellos, Egipto, alimentarse y vender a otras naciones y ayudar a otros, en todo caso. Y fue en el caso de, como José era un hebreo, él tuvo a bien, como era poderoso, invitarlos a que fuesen huéspedes de Egipto, para alimentarlos, para poder sobrevivir el tiempo de escasez, de hambruna. Eso fue en el año 1875 a.C. Pero José no era eterno, aunque se vivía muchos años de aquel entonces, llegó a sus 110 años y él falleció. Y al fallecer, unos años después, seguramente, ascendieron nuevos faraones, nuevos líderes, que no se acordaban de la historia, quién era José, y al ver que los hebreos cada vez eran muchos, de pronto se entró en la cabeza y temieron por ellos. Dijeron, son muchos, no vayan a ser que ellos se subleven, quieren tomar el control de Egipto, ¿no? Dominarnos, así que vamos a aplicarles, vamos a oprimirles más, que trabajen como que sean nuestros esclavos, etcétera, hasta inclusive, como estaban multiplicándose más, eran muchos hijos, hasta decidieron hacer un infanticidio, o sea, matar a los niños. En ese tiempo, cuando se decide uno de los reyes o faraones destruir a los descendientes, a los niños de Egipto, ya habían pasado posiblemente unos 300 años, 300 y tantos años, ya estaban muchos años de esclavitud. Y uno de estos faraones decide que son muchos los hebreos, hay que eliminarlos. Y ahí nace Moisés, un personaje muy vinculado con la liberación, muy vinculado y estrechamente vinculado, relacionado con la liberación de Egipto. Era un niño que también, así como José, que casi lo matan, lo venden. Moisés también casi es muerto, ahogado, ¿no? Por los egipcios, o ahogado en el río, seguramente el río Nilo. Pero Dios hace un milagro. La ve la hija del faraón, se enternece
decide adoptarlo y lo pone al cuidado de su propia madre, una hebrea. No sabemos si ella lo sabía o no, pero pone a cargo a su propia madre como la nodriza, la encargada de criar a este bebé que se lo encontró en el río. Así es que este niño va creciendo, y este personaje que sabemos ya por la historia que fue el que liberó Israel de Egipto, desde muy pequeño él recibió formación egipcia, obviamente. La lengua egipcia, ¿no? El copto, la lengua, las ciencias, la arquitectura, astronomía, la ciencia de la guerra, del gobierno, de la política. Aprendió mucho de eso como buen hijo de príncipe. Claro, adoptivo. Pero él fue criado por su madre biológica y creemos que él desde muy pequeño aprendió también el hebreo. Desde muy pequeño aprendió también de la promesa de Dios, de la fe de los hebreos, de Jehová Dios, de las promesas que Dios dio a Abraham, a Jacob, a Isaac, a Jacob. Y luego le habrá contado la historia de estos 300 tantos años que ahora estaban de esclavos. Y a pesar de que Dios le había prometido ser una gran nación, estaban como esclavos. Esa historia lo deben haber escuchado muy pequeño, aunque él no había sido criado en su tierra prometida. Él estaba en Egipto. Él prácticamente era egipcio de nacimiento, aunque de sangre y de corazón era un hebreo. Entonces, él tenía doble formación, egipcia y hebreo. Y Dios usa a este hombre. Y bueno, él seguramente cuando ya comenzó a crecer y vio, y con la enseñanza de su madre, todas las injusticias que vio, él tenía un corazón de los valores correctos que había escuchado seguramente de su madre. No le pareció bien. Y en su ímpetu de querer hacer justicia con su mano, él se valió de ser perseguido y tuvo que dejar el reino de Egipto y huyó a Madián. Pasó 40 años en el desierto. Ya tenía 80 años. Y Dios, ahí en la comodidad y la tranquilidad de las praderas de Madián, de cuidar ovejas, ahí en unos paisajes me imagino hermosos, tranquilos, riachuelos, montañas, ovejas, lugar que me gustaría yo estar cuando me jubile. Dios le quitó su tranquilidad y le llamó y le dijo que había escuchado el clamor de su pueblo. Obviamente que siempre lo escuchaba y siempre lo sabía, y Dios tenía presente sus promesas y lo llama. Y Moisés, obviamente, pues no, pero yo tengo limitaciones, yo estoy ya jubilado, 80 años, viejo, no sé hablar, no tengo ejército, ya no estoy acostumbrado, ya me olvidé de hablar el copto, ¿no? El egipcio, ¿no? El idioma de aquel, entonces no llama a otro, etcétera, ¿no? Claro, estoy caricaturizando, ¿no? Sus sentimientos, lo que él sentiría, pero finalmente Dios lo convence. No tienes ejército, tienes limitaciones físicas, de edad, de contactos, de habilidad, y yo te voy a dar todo. Para hablar, te voy a dar un vocero, tu hermano va a hablar, ya, él va a hablar por ti. Ejército, no necesitas ejército. Con las señales que yo te iba a dar, tú lo vas a ganar. Vas a ver señales. Nosotros sabemos en Éxodo que Dios usó 10 plagas, o sea, más poderoso, o sea, desastres naturales. Iba a usar Dios para doblegar el corazón duro de Faraón para finalmente dejar libre a su pueblo. Así que Dios lo manda a Moisés y finalmente Faraón, después de mucha tira y afloja, finalmente accede y deja a su pueblo, al pueblo de Israel, ser libre. Después de 430 años, y lo deja libre. Y si bien Israel queda libre después de 430 años, de una manera, bajo el mando de Moisés, de una manera milagrosa, sin ejército, solamente en el nombre y con las plagas que Dios manda, con la autoridad que Dios le dio a Moisés, sacó a su pueblo libre. Si bien salió libre después de 430 años,
ellos se tardaron 40 años para consolidar la promesa que Dios había dado, ir a su tierra prometida. 40 años en el desierto, pasando por el Mar Rojo. Los egipcios siguieron queriendo tocar, se retractaron de haber dejado libre y quisieron apresarlo de nuevo, pero Dios no lo permitió. Pasaron muchas vicisitudes en el desierto, ¿no? Hambre, sol, calor, etcétera, etcétera. Pero 40 años, no fue tan rápido. Salieron liberados, pero tuvieron que consolidar su independencia, su liberación durante 40 años en el desierto. Había mucho de desobediencia, muchas áreas de disciplina, de actitud que tuvieron que aprender durante el desierto. Así es que, ¿qué podemos aprender de estas dos historias? Una de la historia de la independencia de Perú y la de Israel. Ambos estuvimos dominados por cientos de años por un poder superior al que no podía, Israel no podía, nosotros los latinoamericanos, Perú, no podíamos liberarnos por nuestra propia cuenta. Israel 430 años, Perú casi 300 años. Pero Dios usó personajes especiales que Dios había separado desde un inicio. Para el Perú, a don José de San Martín y otros tantos héroes, los que en el colegio hemos estudiado, héroes peruanos, extranjeros, chilenos, argentinos, venezolanos y peruanos. Dios usó ellos, pero Dios, en especial Dios usó a don José de San Martín, porque él era un compatriota, un latinoamericano, de formación militar, con conocimiento de la cultura de aquí, pero con la convicción y los valores del cristianismo, de la igualdad, de la libertad. La libertad, por un lado, es verdad, fue puntual. Israel salieron en el año 430, después de la esclavitud. Estuvo que consolidar durante 40 años. Perú, en el año 1821 se declaró, pero en el año 1821 finalmente se consolida la independencia. Nosotros también, ¿qué tiene que ver estas dos historias contigo y conmigo? Nosotros también estábamos antes bajo el poder del pecado. No eran los españoles, no era Egipto, era algo peor. Nuestro Egipto espiritual era el pecado. El poder del pecado nos había dominado. Queríamos usar la religión, la moral, la formación, ¿no? Las buenas obras, cumplimiento de los mandamientos, pero no podíamos. Estábamos dominados por el pecado. Dice 1 Corintios capítulo 15, versículo 56. Y Pablo decía en Romanos 6, si podemos leernos, Romanos 6, del capítulo 6, del versículo 12 al 14, pero realmente desde el 8 podríamos leer, ¿no? Pero yo voy a dar unos extractos nada más de Romanos. El apóstol Pablo, ¿qué dice? Dice, reina el pecado en nuestro cuerpo. Es como algo que está en nuestro cuerpo, reina, ¿no? Que nos domina, que se enseñorea en nosotros. Y Pablo decía que es un pecado que está en nuestra mente, que domina nuestra mente, nuestros deseos, que nos gobierna aún nuestro cuerpo y nuestras acciones. Él decía, es un poder que no podemos, nos es difícil rechazarlo, vencerlo, que no podíamos. Pablo, ¿qué va a decir, no? En esos textos. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia. Porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó. No hago lo que, Pablo decía, no hago lo que yo quiero, sino lo que aborrezco. Eso hago, de la manera que ya no soy yo que hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Porque no hago el bien que ahora quiero, sino el mal que quiero. Eso hago. Y lo que hago, lo que no quiero, ya no hago yo, sino el pecado que mora en mí. Hermanos, tal vez lo he mareado un poco, pueden leerlo, Romanos 7, del 8 al 23. Lo que está diciendo Pablo es que el pecado, de que lo tenemos desde que hemos nacido inherentemente, es un poder que nos gobierna, nos domina, nos hace pensar en esas cosas, pensamos, y un día lo ejecutamos, lo decimos, lo deseamos y finalmente lo actuamos. El pecado nos gobierna.
nos tiene así como esclavizados. Queremos, los hebreos en Egipto hacían cosas que no querían hacer ladrillos, hacer construcciones, aunque no querían, los egipcios lo dominaban y tienes que hacerlo aunque no quieras, porque tú eres nuestro esclavo, tú haz lo que queramos, no tienes libertad. Yo quiero adorar a Dios, quiero descansar el domingo, quiero pasar más tiempo con mi familia, mis amigos, hacer mi deporte. No, tú tienes que trabajar, porque estaba dominada por Egipto. Y los peruanos también estuvieron aquí. Queremos esto, queremos el otro. Adorar a nuestras montañas, ¿no? A nuestros apus, queremos tener nuestras fiestas folclóricas, etcétera, etcétera. No, tienen que trabajar en la mina, sacar oro, hacer esto, hacer el otro. No había libertad. Nosotros también queríamos hacer tantas cosas, pero el pecado, sabíamos que era lo correcto. Los que hemos estudiado la palabra de Dios, hemos estudiado en colegios religiosos, nuestros padres tal vez nos han enseñado, de muchos valores espirituales cristianos han escuchado, pero hay algo, una fuerza poderosa de nosotros que nos vuelve otra vez a hacer lo mismo. Me quisieron expulsar del colegio por mi mal comportamiento. Dije, voy a cambiar. Empecé a ir personalmente a la iglesia católica. Pero iba así a la fuerza y después otra vez volvía a pecar, a hacer todas mis cosas. Y me di cuenta que había una fuerza poderosa que era más fuerte que yo, que hacía las cosas que no quería hacer y eso hacía. Y me di cuenta que el pecado que está dentro de mí se enseñorea, o sea, me domina, me gobierna. Lo que yo pienso y pienso y pienso afecta a mi actitud, y lo que afecta a mi actitud va a afectar a mi habla, a mi comportamiento, a mis acciones. ¿Cómo hemos sido salvados? En el caso de Perú, ejércitos extranjeros. Israel, Moisés, pero el poder de Dios mismos. Nosotros no podemos con nuestra religión, con nuestras buenas obras, nuestro buen comportamiento, entre comillas, buen comportamiento, nuestro dinero, nada. Dios tuvo que mandar hace 2000 años atrás a Jesucristo. Él venció el poder del pecado, la muerte, y murió en la cruz. Fue hace más de 2000 años atrás. Así como la independencia de Perú fue hace más de 200 años atrás. 200 años atrás. No estuvimos ahí. No fuimos testigos de la declaración de la independencia. No fuimos parte del ejército. No participamos. Pero todos los que nacemos aquí o nos nacionalizamos, tenemos esa bendición, o los que viven acá no tienen que ser nacionalizados, de vivir en un país libre por una gesta libertaria que se hizo hace 200 años atrás por personas que estuvieron dispuestos a dar su vida, a sacrificarse por nosotros. Cristo lo hizo por nosotros. San Martín vino, liberó, pero él no murió en batalla. Él regresó. Entregó, fue el protector del país, ¿no? Casi como presidente, fue en la práctica un presidente, y él se fue al año siguiente, el año 22, en septiembre, si no me equivoco, un poco más de un año se quedó y se fue, y dejó toda la autoridad del poder en el Congreso peruano. Regresó a Argentina, después se fue a Europa, etcétera, y tuvo su vida tranquila, que yo sepa, no participó más en guerras. Él no estuvo dispuesto a dar su vida, pero no murió en guerra. Sí, hubieron soldados, otros próceres, otros héroes, sí lo hubieron. San Martín no murió. Moisés tampoco murió. Dios lo protegió. Y en el desierto, ahí antes de entrar a tierra prometida, muere Moisés. Pero Jesucristo, tan joven, no murió 80, ni 90, ni 100 años, a los 33 años. Hace 2000 años atrás Él vino a morir por nuestros pecados. Y ese acto puntual de morir por nosotros ha hecho que todos aquellos que creamos en Él tengamos vida eterna. Al creer que Él, siendo justo, sin haber cometido pecado, nos ayudó, nos ha dado vida eterna, y ahora somos hijos de Él, y Él nos ha librado de la condenación eterna, del poder del pecado, ese deseo de pecar. Cuando hemos encontrado a Jesucristo, Él ha cambiado nuestro corazón, y Él nos ha transformado. Pero esa salvación que nos ha dado, yo no sé cuántos de ustedes han aceptado a Jesucristo, pero tenemos que nosotros consolidar nuestra salvación. Cristo sí murió por nosotros de 2000 años atrás, lo hemos aceptado. Así como San Martín declaró la independencia en 1821, pero se consolidó
por varios años después, hasta la última batalla. Y Moisés también fue liberado, pero había una batalla de la paciencia, de la fidelidad, de la constancia, 40 años, finalmente para entrar a tierra prometida. Nosotros hemos aceptado a Jesucristo. Y Pablo nos dice que nosotros tenemos que, fíjense lo que dice Jesucristo, en primer lugar, Mateo 24:13, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. No solamente el que haya aceptado a Jesucristo es suficiente, me siento, ya soy salvo, cuando me toque morir, dejar este mundo, miré el cielo, no, mas el que persevere hasta el fin, persevera en la fe. No donde perseverar en tu salud, en tu estatus económico, educacional, posición social, no. Mas el que persevere en la fe hasta el fin, este será salvo. Hermano, no vale simplemente creer. Y Pablo que lo va a ratificar en Romanos 2:7, dice, vida eterna a los que perseverando en el bien hacer, buscan la gloria, honra e inmortalidad. Debemos, hermanos, consolidar nuestra fe. Es como cuando compramos un carro. El carro lo compras y tú no le das mantenimiento, cambias de aceite, ¿no? Lo haces andar, les cambias las piezas cada cierto tiempo. El carro, si no lo haces, se malogra. Y una casa tú la compras toda bonita. Si no le damos mantenimiento, ¿no? Puertas que se apolillan, repintarlo, a las cañerías ya se van malogrando por el uso, si no cambia. Si no le damos mantenimiento, esa casa, por más hermosa, bonita y nueva que era, si no le damos mantenimiento se va a destruir. Igual las maquinarias, las computadoras, cualquier artefacto requiere no solamente tenerla y usarlo, sacarle el jugo, no. Tenemos que darle mantenimiento. Y eso en la Biblia le llama santificación. Hermanos, no solamente es ser salvos, sino también santificación. Santificación que es perseverar en la fe, guardar la palabra de Dios conforme a las enseñanzas, a los principios, a los valores del Evangelio, vivirlos, creerlos y ponerlos en práctica. Y eso es, en otras palabras, el andar en la vida cristiana, es practicarlo. Queridos hermanos, que en este bicentenario nos ha hecho recordar que Dios usó grandes líderes para liberar. San Martín, Moisés, pero el más grande fue Jesucristo. Él nos ha salvado de una dominación política, militar, de una dominación en nuestro país. Dios envió a Jesucristo y para sacarnos de la dominación espiritual, el pecado, que es lo más importante, consolidemos nuestra fe. Sí, el día que ustedes aceptaron a Cristo fue el día que ustedes fueron salvos, como un certificado, una cosa así. Pero tenemos que nosotros mantener nuestra fe. El día de la independencia, San Martín, el 28 de julio de 1821 dijo, desde este momento el Perú es libre e independiente por la voluntad general de los pueblos, por la justicia de su causa que Dios defiende. Viva la patria, viva la libertad, viva la independencia. Lo dijo don José San Martín. Queridos hermanos, hoy tú también puedes decir, desde hoy soy libre e independiente. Si tú no has aceptado a Dios como tu Señor y Salvador, si tú has estado dubitando, no siendo perseverante en tu fe, puedes decirlo hoy día conmigo esto, ¿no? Desde hoy soy libre e independiente del poder del pecado y sus consecuencias, por el amor y voluntad de Jesucristo, que murió por mí en la cruz. Alabado sea Dios, gloria sea a Dios, viva Dios. Firmado con tu nombre. Juan Pérez, lo que sea tu nombre, cual fuera tu nombre y la fecha. Si has hecho ya tu decisión unos años atrás, un tiempo atrás, gloria al Señor, consolida tu fe. Si quieres consolidar tu fe hoy día, mantenerlo, puedes hacer ese voto a Dios de ser libre, independiente del poder de Satanás. Que Dios te bendiga. Vamos a orar. Querido Padre Celestial, bendice a cada uno de mis hermanos y amigos que han escuchado este sermón, que sea de bendición en sus vidas. Ayúdanos a poder consolidar la independencia de nuestro país, pero también consolidar nuestra fe en ti, Señor. En el nombre de Jesús te rogamos así. Amén.
Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. Dios imparable, Dios de imposibles, inigualable, eres invencible. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No tengo temor, en mi corazón tú tienes el control. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo a ti. No me falta nada si te tengo yo a ti. Estos son nuestros anuncios. Te invitamos a la segunda conferencia Una Iglesia Misionera, del 6 al 8 de agosto. Estarás compartiendo con Alex Alexandre de Brasil y Yasna Concha de Chile. Te esperamos y no olvides inscribirte y animar a tu hermano o hermana de la iglesia. Preparemos nuestros corazones para la Academia Bíblica. Iniciará el próximo mes de agosto. Anímate y participa. Además, te invitamos a la Asamblea Informativa el domingo 29 de agosto a las 5 de la tarde. Daremos a conocer la marcha de nuestra iglesia desde enero del 2020 a julio del 2021. No faltes, todos los domingos a las 10 de la mañana tenemos nuestro culto de adoración. Y no olvides invitar a tu amigo o amiga.